buenas tardes, queridas y queridos jóvenes. Felices Pascuas de Resurrección. Es una alegría en esta tarde estar compartiendo nuevamente con ustedes en este programa Catequesis en Casa, ahora que estamos preparándonos para el sacramento de la confirmación, sacramento con el cual queremos hacernos testigos del Señor Jesús, y por eso precisamente en este ciclo estamos conociendo un poco más del Señor Jesús. Hoy lo vamos a hacer a través de este tema: Dios ha visitado a su pueblo, y de esta manera queremos hacer esa amistad para poder encontrarnos cada vez más con el Señor Jesús. Muy buenas tardes, Padre. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Estamos muy contentos. Gladys Ferrera, su catequista, les saluda. Gracias por sintonizarnos y estar con nosotros en un nuevo programa de Catequesis en Casa. Pero antes de iniciar, nos gustaría siempre esa interacción, que ustedes están con nosotros conectados, que nos están compartiendo la experiencia que están viviendo con estos temas de catequesis en casa. ¿Cómo les ha ido con las tareas? ¿Cómo les ha ido con el aprendizaje que ustedes están recibiendo? Así que vamos a interactuar con ustedes en este momento. La parábola del buen pastor refleja que Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, que Él nos cuida y se preocupa por cada uno de nosotros. A pesar de que estemos alejados de Él, Él siempre nos ama y siempre tratará de guiarnos por su camino. Este relato nos muestra el amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros, y que si nos apartamos de Él nos buscará y ayudará a que volvamos siempre hacia Él. Hola a todos. Jesús en una parábola es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro protector y, como lo dice su título, nuestro buen pastor. Las acciones de Jesús en una parábola son protegernos, salvarnos, guiarnos, llevarnos hacia el buen camino y sobre todo arrebatarnos al enemigo. Jesús para mí, pues, es mi salvador, es mi motor, es mi mejor amigo, puesto que da la vida por mí, esté yo en su camino o no lo esté. Muy buenas, mi nombre es Carlos Fernando Mayorga Posadas y hoy vengo a cumplir el reto de la semana, el cual es responder unas preguntas acerca de la parábola del buen pastor. La primera pregunta es: ¿quién es Jesús en esta parábola? Jesús en esta parábola es el buen pastor, ya que es la persona que nos guía. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las acciones de Jesús? Las acciones de Jesús son guiar su rebaño, en este caso nosotros, por el camino hacia el bien y hacia el cielo, sobre ser buenas personas, para poder distinguir entre el bien y el mal. Y la tercera es: ¿qué me dice a mí este relato? Lo que me dice a mí es que Jesús, a pesar de que nosotros podamos escapar de su camino, de su rebaño, de que veamos siendo malas personas, Él siempre nos buscará y nosotros siempre llegaremos hacia Él, ya que no importa qué tan mal hayamos sido, porque nosotros siempre tendremos el perdón de Dios. Buenas tardes, mi nombre es José Efraín María Gández. Hoy vengo a cumplir el reto de la semana. Primera pregunta: ¿quién es Jesús en la parábola? Jesús es el pastor de la parábola. Segunda pregunta: ¿qué acciones hizo Jesús en la parábola? Él guió de su rebaño, Él les daba consejos, Él siempre cuidaba de ellas. Tercera pregunta: ¿qué me dice a mí en la parábola? Me dice que Él es la puerta, que nosotros nos guiemos por Él, que Él nos perdonará por el pecado que hemos hecho. Buenas tardes, yo soy Ángel Gabriel Valdés Hernández y voy a responder unas preguntas sobre la parábola del buen pastor. La primera pregunta es: ¿quién es Jesús según la parábola? Jesús es el buen pastor. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las acciones de Jesús? Las acciones de Jesús es llegar a su rebaño, las ovejas que somos nosotros, por el camino del bien, para que no nos dejemos de ningún mal y guiarnos por el bien. Y la tercera pregunta es: ¿qué te dice a ti este relato? Me dicen que por muchas cosas malas que podemos hacer, porque todas esas influencias malas que tengamos y que nosotros las sigamos y hagamos
todo lo malo, Él siempre nos va a perdonar y nos va a guiar por el camino del bien, nos hace distinguir entre los dos caminos y nos hace ver que el mejor camino que podemos tomar es el camino del bien, es el camino de Jesús. Qué bueno es ver a nuestros jóvenes que desde casa nos comparten todo lo que es sus trabajos, la forma en que van aprovechando esta catequesis en casa, acercándose al sacramento de la reconciliación. Nos alegra tantísimo. Por eso ahora, después de verlos, y nos anima tanto, vamos a ponerlos todo esto en las manos del Señor. Y siempre lo hacemos haciendo la invocación. Recordamos que signamos nuestras frentes, nuestro pecho, nuestros hombros, también invocando a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros actos. Y hoy, de una manera especial, lo vamos a hacer a través de un canto, porque el tema de hoy se presta para que nosotros realmente lleguemos al momento en el cual sintamos que Jesús está tocando a las puertas. Vamos a decir juntos entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a tomar una actitud de oración y vamos a escuchar el canto que nuestros amigos de Suyapa Medios nos han preparado. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Y habiendo escuchado este canto tan lindo que nos invita con esa frase de Apocalipsis 3:20 a abrirle las puertas al Señor, vamos entonces a hablar con Él. Gracias te damos, Señor, por esta tarde de vida que nos das.
Gracias por esta catequesis, que es un tiempo tan especial para poder conocerte y poder abrirte las puertas también nosotros. Concédenos, Señor, dar el paso de la fe para poder encontrarte, para poder recibirte, amarte y servirte como testigos tuyos. Concede a todos los jóvenes que esta tarde están conectados en sintonía con este programa, también poder encontrar en ti la fuerza, la inteligencia, la luz que necesitan en sus estudios, en su convivencia familiar, con sus amigos, para vivir en rectitud y en santidad. Virgen María, acompáñanos, guíanos, intercede por nosotros para que podamos conocer y amar más a tu Hijo amado. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, y después de habernos puesto en la presencia del Señor, en la sintonía de la oración, ¿qué vamos entonces a proponerle a nuestros jóvenes en este momento, Gladys? Padre, el día de hoy vamos a hablar un tema muy bonito y vamos a tocar el tema de la fe desde la perspectiva de Jesús. ¿Para qué vamos a tocar este tema? Para descubrir a un Jesús vivo, un Jesús salvador, un Jesús que ha resucitado para amarte a ti y a mí. Ese tema tan interesante que también podemos ver a ese Jesús que se donó a la muerte para que nosotros podamos disfrutar de esa bendición y esa gracia. También podemos, en esta tarde vamos a compartir una dinámica muy bonita, Padre, que los muchachos nos han preparado. Es un hashtag que ellos están escribiendo en un papel, un mensaje para que sea de motivación para todos nosotros y para todos los jóvenes. Así que les invito a que disfrutamos esta dinámica. Después de haber escuchado esto y compartir con muchachos que nos han dado esta oportunidad de ver esos lindos mensajes, vamos a retomar un poquito el tema de la semana anterior. Recuerdan que hablábamos de un Jesús, quién dice la gente que soy yo y quién dice que decías tú quién era Jesús. Pues el día de hoy queremos descubrir ese Jesús vivo y sacar un poquito esa experiencia que la gente tiene muchas veces distorsionada, esa imagen distorsionada que tienen de Jesús. Hoy les queremos presentar un Jesús resucitado, un Jesús que se muestra tal cual, que nos ama así como nosotros somos, con nuestras debilidades, con nuestras alegrías y muchas veces en nuestros desánimos y tristeza. Él está siempre presente. Queremos presentarte un amigo verdadero. Padre, qué interesante que el Señor hoy, después de que ha resucitado, se muestra ese Jesús vivo para que los jóvenes sientan ese verdadero amigo. Y es que estando en tiempo de Pascua, realmente nosotros queremos vivir ese encuentro personal con Cristo Jesús. Pero siempre vamos a ir un poquito a la vida pública del Señor Jesús que nos relatan los evangelios. Por eso nuestro tema se llama Dios ha visitado a su pueblo. Es una frase que encontramos en el Evangelio de San Lucas, como nos lo muestran los amigos de Suyapa Medios. Es muy bonito porque en su vida pública el Señor Jesús, para actuar, siempre pedía un elemento muy importante, así como Gladys lo ha hecho cuando les ha indicado el hashtag también, y es la fe. Jesús, para poder actuar, siempre pedía la fe. Porque él cuando iba a actuar no decía, yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer, yo puedo mover montañas o puedo hacer. Siempre decía que hay que tener fe. Incluso el Evangelio de San Mateo nos dice que a veces él cuestionaba a las personas que venían a él y les decía, ¿crees tú que yo puedo hacerlo? ¿Crees tú que puedo hacerlo? Bien, y entonces, como decimos, para poder conocerlo, para poder encontrar al Señor Jesús, ese elemento de la fe es muy importante. Por eso yo quisiera entonces lanzarles esta pregunta a nuestros jóvenes, porque sabemos que no partimos de cero, algo aprendemos en nuestra casa, con nuestros amigos o en la iglesia, en la catequesis de primera comunión, y de esta manera
seguramente nuestros jóvenes tienen también una pequeña respuesta. ¿Qué es la fe, jóvenes? Para ti, ¿qué es la fe? Y entonces vamos a ver en este momento interactivo algunos de los jóvenes que nos dan respuesta a esta pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué entiendo por fe? Para mí la fe es un don de Dios y una gracia de Dios. Y creo que podríamos dejar que la fe es lo mismo que confiar, pero siempre la fe va un poco más allá, porque creo que es esa seguridad y esa confianza a nuestro Padre Dios a través de todo lo que Él se ha revelado sobre sí mismo y todas esas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, y que va mucho más allá de lo material, más bien en un plano espiritual. Se nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Creo que en conclusión, para mí, la fe es confiar en todo lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Me han preguntado qué entendemos nosotros los jóvenes por la fe. La fe es la seguridad, es la confianza de aquello que llegará a nuestras vidas, que es un don de Dios que nos llega al corazón. Qué bonito es escuchar las respuestas que los jóvenes nos han dado el día de hoy. ¿Qué es la fe para ustedes? Y es que podemos ver realmente que la fe es una visión, ¿verdad? Y en Catequesis en Casa no solamente aprenden ustedes, también aprendemos nosotros de ustedes, de sus experiencias, de su compartir con nosotros. Pero el día de hoy, el Catecismo de la Iglesia Católica nos muestra un rostro diferente sobre lo que es la fe. En primer lugar, nos dice que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios y también es una respuesta que el ser humano nos da. Esto lo podemos ver en el Catecismo, en el numeral 142 y 143. ¿Por qué hablamos de esto, de qué es un don? Son dos partes muy importantes que podemos poner atención. Un don porque Dios nos permite de alguna forma acercarnos a Jesús. También nos decía, una respuesta porque es libre. Tú eres libre de elegir la respuesta, de aceptar a Jesús, recibirlo y aceptarlo en tu corazón. Y esa es la invitación que el día de hoy te traemos con este tema. Que tengas la libertad de abrir tu corazón a descubrir a Jesús a través de la fe. Y que puedas vivir la gracia de amarle y sentirte sobre todo amado tal cual como tú eres. Que no hay distinción ninguna, tú eres un ser humano perfecto hacia la gracia de Dios. Así que también podemos ver esa misericordia de Dios a través de María, que me encantó a mí esta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que María es el mejor ejemplo de la fe. Qué interesante es saber que María es el mejor modelo. Joven, pidámosle al Señor la gracia. María dijo sí, ni siquiera lo pensó. Eso es lo que nos invita a este tema el día de hoy. Decirle que sí al Señor, abrir tu corazón a Jesús, descubrir ese Jesús resucitado y que tú puedas tener la apertura de dejarte amar por Él. Así es, miren qué buena definición de lo que es la fe. Es un don de Dios y una respuesta del ser humano. Los numerales 142, 143 y siguientes nos hablan de ese tema de la fe. Y así nosotros entonces sabemos sobre todo aquello que nos decía el Papa Benedicto XVI. La fe nos hace contemporáneos del Señor Jesús, porque a veces nosotros tenemos la tentación de decir, bueno, qué afortunados aquellos que vieron al Señor Jesús, como Pedro, como Santiago, como Juan, que anduvieron con ellos, que le vieron multiplicar los panes, curar a un enfermo, resucitar a un muerto, caminar sobre las aguas. A veces tenemos esa tentación. Pues nos dicen los evangelios que sin el elemento de la fe, muchos incluso no reconocieron al Señor Jesús. Muchos no le pudieron ver actuar porque le faltaba la fe. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 6, que cuando fue a Nazaret, a sus contemporáneos, a sus paisanos, dice que Jesús se asombraba, incluso se escandalizaba de su falta de fe. De esa manera, lo que nos quiere decir también el Papa Benedicto es: Jesús no es una historia del pasado, no es un héroe, un superhéroe que vivió hace 2000 años. Jesús es actual, es una persona viva para ustedes y para mí,
Y entonces a través de la fe nosotros podemos tratarlo como el Señor, como el amigo, como el compañero de camino. Pero bueno, entonces como ya hemos hablado bastante, también queremos escuchar a nuestros jóvenes que tienen inquietud respecto a este tema. Dios ha visitado a su pueblo. Así que vamos a ver y a escuchar las inquietudes de los jóvenes en este momento. Escuchando lo que ustedes hablaban me surge la duda. ¿Quiere decir que los jóvenes podemos tratar al Señor de tú a tú y así como decimos los jóvenes face to face, o únicamente los que se portan bien pueden hacerlo? Desde el momento en el que el Señor ha creado todas las cosas y miraron que eran buenas, incluyendo a nosotros los seres humanos, y miró que era bueno, entonces dijo que sí, pues todos podemos hablar con el Señor. En toda la creación el ser humano es el único que puede tener una comunicación con el Señor directamente, porque tenemos el sentido del razonar. Entonces, en la misma Biblia lo podemos ver, un montón de personajes que, por decirlo así, eran como los peores, escucharon la voz del Señor, hablaron con el Señor. Entonces, todos podemos hablar con el Señor. Sí podemos tratar a Jesús de tú a tú. Él es nuestro mejor amigo con quien nos sentimos cómodos, a quien le podemos contar todo lo que sentimos y que no nos van a juzgar, que nos vamos a sentir felices diciéndole lo que nos pasa. Qué interesante la interacción que hemos tenido con nuestros jóvenes. Pero hay una pregunta que nos llama la atención. ¿Será que solo las personas que se portan bien pueden hablar con Jesús? Pues no, jóvenes. Es muy importante aclarar esto. A veces desde la creación, nuestra cultura y la forma en que nos han criado nos pueden decir, si te portas mal, Dios te castiga, que si te portas bien, Dios te escucha. Pues no, es decirles que todos, ¿verdad? Desde los evangelios vamos viendo esa gracia, que todos tenemos la capacidad de conectarnos con Dios, no solo las personas que se portan bien. Recordemos que Dios no ha venido por los sanos, ha venido por los enfermos, por los que necesitamos de su amor y de su misericordia. Así que en la medida que nosotros vamos descubriendo a un Jesús vivo, nos vamos dando cuenta de que todos podemos estar conectados con Él. También hay interesante otra pregunta que ustedes nos decían y nos preguntaban, y damos el sí. ¿Podemos trabajar juntos a Jesús? ¿Lo podemos tratar de tú a tú? Claro que sí. Recuerde que Él es un amigo y Él nos hace esta referencia en el Evangelio, donde nos habla de capítulo Juan, versículo 15, y nos dice, ¿verdad? Ya no los llamo siervos, sino amigos. Es decir, tenemos la libertad de comunicarnos con un Jesús. Así como hablas con un amigo cercano, así como tú le puedes contar tus cosas a alguien de confianza, así también de la misma manera Jesús nos habla a nosotros y nos presenta esa frase, ya no lo llamo siervos, porque Él no quiere que nos sintamos menos, sino que nos sintamos de par a par, o sea, Jesús contigo, conmigo, y que tengamos esa verdadera comunión. Me parece tan bonito que nosotros desde aquí, desde Catequesis en Casa, les planteemos a nuestros jóvenes una relación viva con el Señor, como ellos decían, tratar a Jesús de tú a tú, face to face. Recordamos entonces unas palabras que nos dice el Papa Francisco en esa carta que les ha escrito, en esa exhortación que les escribe a los jóvenes, Christus Vivit. Jesús es el amigo y dice, no prives tu juventud de esta amistad, porque el Papa sabe bien que las verdaderas amistades se tejen cuando somos jóvenes. No prives la juventud de esta amistad. Y vuelve y repite una frase que repetía San Juan Pablo II, la repitió Benedicto XVI, la repite también el Papa Francisco, y es la siguiente. El cristianismo, es decir, la religión católica o evangélica que sea, dice, el cristianismo no es un conjunto de verdades, de normas o de disciplinas. No es un conjunto de mandamientos la religión, sino es una persona viva. Es la persona de Cristo Jesús. Y por eso nosotros, más que decirles, apréndanse esto, apréndanse lo otro, que el catecismo dice esto y lo otro, estamos invitando a nuestros jóvenes de Catequesis en Casa que realmente puedan tener un encuentro personal y vivo con ese amigo, con esa persona tan especial que es el Señor Jesús. Y vamos a seguir compartiendo porque ahora que estamos hablando de ese encuentro personal, vamos a ver 4 acciones fundamentales que ha hecho el Señor Jesús, que las podemos ver y podemos encontrarlo allí también, pero vamos a hacerlo después de la pausa, así es que no se vayan, jóvenes, ya regresamos.
Estamos entonces compartiendo este tema tan especial. Dios ha visitado a su pueblo porque en Jesús Dios ha venido, ha caminado entre nosotros, se ha hecho nuestro compañero de camino y queremos que nuestros jóvenes lo encuentren, lo amen, se hagan amigos del Señor Jesús para ser sus testigos. Quiero entonces contarle 4 grandes acciones del Señor Jesús que cuando estuvo aquí entre nosotros las realizó y las sigue realizando hoy a través de su cuerpo que es la iglesia. Estas acciones son Jesús que recorre, que predica, que sana y que llama. Según nos dice el Evangelio, por ejemplo, de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 23, nos dice ese esquema de la acción del Señor Jesús y los 4 evangelios lo van repitiendo seguidamente. Jesús que recorre, predica, sana y llama. Vamos a ver qué significa cada una de estas acciones para que entonces vemos cómo Jesús está actuando vivo y presente entre nosotros. Jesús llama, nos dice el Evangelio de San Marcos, que comienza Jesús su actividad cuando, pasando a la orilla del lago, les dice a unos pescadores que estaban ahí, vengan y síganme. Y aquellos pescadores dicen que dejando inmediatamente sus redes, su barca, a los trabajadores, a su padre, empezaron a seguir al Señor Jesús. Y de esa manera comienza la aventura, porque luego a lo largo de la historia Jesús sigue llamando y hoy te llama a ti y te llama a mí. Ven y sígueme. Y ahí espera la respuesta de nosotros. Jesús que recorre los pueblos y ciudades. Dice Lucas capítulo 4 versículo 43 que Jesús iba recorriendo pueblos y ciudades. Y una vez que estaba en un lugar y la gente lo quería mucho y le traían los enfermos, dice que Jesús se fue temprano a orar. Y cuando lo encontraron sus discípulos les dice, vamos a otros lugares, porque yo para eso he venido. Y sigue diciendo el Evangelio, y entonces recorrían pueblos y ciudades. Jesús era incansable. En aquel tiempo en que no había vehículos, ni trenes, ni aviones, Jesús era incansable en la misión. Andaba por los pueblos y ciudades. Eso es Jesús que recorre y sigue recorriendo hoy a través de los pies de los misioneros, que tienen que ser ustedes y tengo que ser yo. Dice que Jesús también anunciaba la buena nueva. Su anuncio no era reproches, no era enseñar mandamientos. El anuncio del Señor Jesús es bien sencillo. Cuando envía a sus discípulos les dice, vayan y anuncien que el reino de los cielos está cerca. El anuncio del reino de Dios. Nos dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 6 que la palabra del Señor Jesús era tan bella, tan eficaz, tan clara, llenaba tanto de vida que aquellos que le escuchaban decían, jamás hemos oído a un hombre hablar de esta manera. Mis palabras, dice el Señor Jesús, son espíritu y vida. Qué bonito que nuestros jóvenes de catequesis en casa reciben la palabra de Dios a través de este programa, palabras que son espíritus y vida. Es el reino de Dios que está cerca de nosotros, queridos jóvenes. Y finalmente dice que Jesús curaba todo tipo de enfermedades, liberando a los que estaban oprimidos por el mal. Son muchas las citas que nos dan esa actividad del Señor Jesús. Lucas 5:13, Juan 9, versículo 6, Marcos 7, 31 al 37, y así vemos la gran cantidad de enfermos que curaba el Señor Jesús, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, leprosos, enfermedades que más que ser una enfermedad física, nos muestran que a veces, aunque tengamos ojos, no vemos. Y aunque tengamos oídos, no oímos. O aunque tengamos labios y lengua, no hablamos. Yo creo que nuestros jóvenes nos entienden bien. A veces mamá o papá nos está diciendo algo que tenemos que hacer o nos está dando un consejo y nos dice, ¿me estás escuchando? Porque a veces nosotros, aunque tenemos nuestras orejas, a veces lo que queremos oír, lo oímos y lo que no queremos, no oímos. Pues Jesús viene a curar todas esas enfermedades para que nosotros tengamos nuestros ojos para ver, nuestros oídos para escuchar, nuestros labios para poder proclamar, nuestras manos para poder actuar. Esa es la acción del Señor Jesús. Recorre, sana, llama, libera. El Señor Jesús es bello y sigue actuando también hoy
a través de estas acciones de recorrer, de predicar, de sanar y de llamar. ¿Qué te parece, Gladys? Qué interesante, qué bonito este tema, Padre. Y algo muy bonito también que tenemos que reforzarles a los jóvenes, que se den cuenta de que este Jesús que nosotros estamos hablando el día de hoy, se encuentra una frase muy bonita en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, Padre, todo lo que Jesús hizo cuando estuvo presente, sigue siéndolo ahora. Así es. Nunca pasa esa misma imagen. Y qué bonito que los jóvenes puedan ver esta maravilla a través de este Jesús, un Jesús vivo. Es por eso que también queremos decirles que se les dejan dos aspectos muy importantes el día de hoy, que ustedes tienen que tomar en cuenta para que podamos recordar este tema y enfatizar también que por la fe podemos entablar una relación verdadera con Jesús. Solo a través de la fe es que tú y yo podemos tener un vínculo cercano. Solo así podemos sentirlo, solo así podemos actuar de la forma en que Él nos manda a hacer a través de toda esta palabra que se nos ha dado el día de hoy, todos estos evangelios. También no hay que ser superdotados, quiere decir que no nos sintamos menos ni porque no somos inteligentes, no, de ninguna manera. Es por la fe es que se ven las obras. La forma en la que nosotros actuamos es la que dice de la forma en que nosotros estamos viviendo verdaderamente a un Jesús que ha resucitado. Así que jóvenes, dejarles esta inquietud. ¿Cómo quieres vivir tú la fe? ¿Cómo vives tú la fe? ¿O cómo quieres sentir a este Jesús resucitado a través de la fe? Así es, y entonces ya concluyendo el tema de este día tan especial, que por la fe nosotros podemos ser contemporáneos del Señor Jesús, que por la fe podemos encontrarlo como amigo. Queremos dejarles un reto muy especial a nuestros jóvenes para esta semana. Como ya hemos visto las acciones del Señor Jesús de recorrer, de predicar, de sanar y de llamar, vamos a ofrecerles estos textos bíblicos. Ustedes van a identificar ¿qué acción está realizando Jesús en este texto bíblico? Que aquí los amigos de Suyapa Medios nos están proyectando de Mateo 7, de Mateo 9, de Marcos 7, de Lucas 4, de Juan capítulo 9. Tú vas a tomar cada uno de estos textos, lo vas a leer. ¿Qué acción está realizando Jesús, por ejemplo, en Mateo 9, 13? ¿O cuál está realizando en Marcos 7, 31, 37? Y así por el estilo. Luego, la segunda parte es responder a la pregunta, si Jesús está realizando esta acción, ¿qué puedo yo hacer como discípulo de Jesús hoy? ¿Qué puedo yo hacer? Si Jesús ha recorrido, ha predicado, ha sanado, ¿qué puedo hacer yo en el hoy, en mi situación, en mi casa, con esta situación que estamos viviendo? Así es que les invitamos esta semana de una manera especial. Queremos ir ya a una parroquia específica, porque como nos llegan tantos videos y fotos, entonces vamos a comenzar con una parroquia específica. Vamos a pedir a los jóvenes de la parroquia el Espíritu Santo, que la parroquia del Espíritu Santo, entonces los jóvenes de Confirma nos hagan este reto de la semana y nos envíen las fotos o los videos de las acciones del Señor Jesús. Así es, de esta manera, entonces casi nos vamos despidiendo, ¿verdad, Gladys? Ya casi, Padre. Qué lástima, corto el tiempo y este tema tan bonito que podemos compartir. Pero qué bonito también el día de hoy iniciamos la oración con un canto. De la misma forma lo vamos a hacer. Me imagino que ustedes ya han escuchado este hermoso canto. Y si no, pues les invitamos a que lo escuchen en este momento. Pero antes de sintonizarnos, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos este canto. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo
ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Gracias, Señor, por esta tarde que nos has regalado este hermoso canto. Ayúdanos a tener esa fe de María para poder acrecentar el amor en nuestro Jesús, en nuestro amado Jesucristo, sentir ese amigo verdadero. Te damos las gracias y ponemos este tema en tus manos. Y todo esto te lo ponemos y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, jóvenes, por acompañarnos. Recordamos siempre que inmediatamente después de lo que es el programa, tanto en la televisión, la radio o en las redes sociales, ustedes tienen que comunicarse con sus catequistas, participar activamente. ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Y luego, en especial, todos tienen que hacer la tarea en casa, que es el reto de la semana, pero nuestros jóvenes de la Parroquia del Espíritu Santo nos enviarán sus fotos y videos para que nosotros podamos compartir. De esta manera, entonces, Gladys y su amigo el Padre Dimas, nos despedimos, deseándoles siempre, como dice el saludo de Pascua: Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Hasta la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora, para otro programa de Catequesis en Casa. Que el Señor les bendiga.